Buenas noches, Miss. En esta ocasión nos ha tocado presentar el tema. ¿Existen semejanzas en el aspecto político, económico y social entre el expresidente Augusto Bernardino Leguía y Alberto Fujimori? Los integrantes somos mi persona, Ticahuanca Catacora Juan Percy, mi compañero Matencio Vázquez Nick, eh, del curso de Problemas y Desafíos en el Perú Actual. Somos de la sección 62-63. Doy pase a mi compañero Nick. Buenas noches, Miss. Introducción del tema. Gobierno de Augusto B. Leguía. El gobierno de Augusto B. Leguía, conocido como el Ocenio, entre 1919 y 1930, fue un periodo marcado por la modernización y el autoritarismo en el Perú. Leguía llegó al poder tras un golpe de Estado y durante su mandato implementó reformas significativas en los ámbitos económicos y social, pero también erosionó las instituciones democráticas y reprimió la oposición. El gobierno de Alberto Fujimori. Este fue desde el 1990 al año 2000. Se caracterizó principalmente por sus reformas económicas neoliberales, la lucha contra el terrorismo, la consolidación del poder a través de métodos autoritarios, dejando un legado complejo marcado por logros en modernización y estabilización económica, pero también por violaciones de los derechos humanos y aumento de la desigualdad social. Fujimori, a través de un discurso de orden y seguridad, impulsó la economía de mercado, pero al mismo tiempo reprimió la disidencia y utilizó mecanismos de control social que generaron un clima de miedo e inseguridad. Su gobierno fue marcado por con la captura del Congreso, la disolución del Poder Judicial y la implementación de políticas como las esterilizaciones forzadas que violaron los derechos humanos de miles de mujeres indígenas y campesinas. Semejanzas entre el gobierno de Leguía y Fujimori. Ambos gobiernos representan dos momentos cruciales y controversiales en la historia política peruana. A pesar de la distancia temporal, sus mandatos presentan sorprendentes paralelismos en los ámbitos políticos, económicos y social, aunque también hay divergencias significativas entre los métodos y consecuencias. Esto nos lleva a plantearnos si existen semejanzas entre el aspecto político, económico y social entre el expresidente Augusto Leguía y Alberto Fujimori. Desarrollo. El aspecto político. Leguía accedió al poder tras un golpe de Estado en 1919 y gobernó hasta 1930. Mm, Concentrando el poder mediante la manipulación del Congreso, la represión de libertades civiles, la limitación de la independencia judicial. Utilizó su poder para favorecer a sus aliados y reprimir a la oposición, implementando un sistema de control político que limitaba la participación ciudadana. Leguía también aprovechó la crisis económica de la época para presentarse como el único líder capaz de restaurar el orden y la estabilidad en el país, ganándose el apoyo de las élites y utilizando el control de los medios de comunicación para construir una imagen de líder fuerte y respetado. Fujimori fue elegido en 1990 y realizó un autogolpe en 1992. También concentró el poder mediante la manipulación del Congreso, la represión de libertades civiles, la limitación de independencia judicial. También implementó un sistema de control social que incluía la vigilancia, la censura y la persecución política, creando un clima de miedo e inseguridad para la población. Fujimori también aprovechó la crisis social y el auge del terrorismo para presentarse como el único líder capaz de restaurar la seguridad en el país, obteniendo el apoyo de sectores de la población cansados de la violencia y la inestabilidad.
Aspecto económico. Leguía adoptó un modelo de desarrollo con fuerte intervención estatal, centrándose en la estructura y la modernización agrícola, lo que generó un crecimiento, pero también aumentó la dependencia externa y la desigualdad. En contraste, Fujimori implementó reformas neoliberales, privatizando empresas estatales y liberando la economía, lo que controló la inflación y atrajo la inversión, pero exacerbó la desigualdad y la precarización laboral. Ambos priorizaron el crecimiento económico, pero con estrategias diferentes. Leguía a través de la intervención estatal y Fujimori mediante la privatización, ambos con consecuencias para la economía y la sociedad peruana. Un aspecto social. Leguía implementó obras públicas como escuelas y hospitales, pero favoreció principalmente a las élites urbanas, generando desigualdad. Leguía promovió también una visión de modernización que excluía a las poblaciones indígenas y campesinas, que se vieron afectadas por la pérdida de sus tierras y la discriminación. Su gobierno fue marcado por la discriminación contra las poblaciones indígenas y por la implementación de políticas que favorecían a las élites urbanas. En cambio, Fujimori buscó reducir la pobreza con iniciativas como Foncodes, pero su gobierno estuvo marcado por la violencia política, violaciones de derechos humanos, esterilizaciones forzadas y agravamiento de la desigualdad. Fujimori, a pesar de su discurso de inclusión social, implementó políticas que no mitigaron la desigualdad y que contribuyeron a la violencia y la represión en el país. Su gobierno se caracterizó por la violencia política, la corrupción y la impunidad para los crímenes cometidos en su nombre. Las similitudes que tienen, a pesar de sus diferentes contextos, ambos líderes emplearon la represión y el clientelismo político para mantener el control social, dejando un legado de avances sociales limitados y un alto costo de derechos humanos. Ambos utilizaron la propaganda y el control de los medios de comunicación para presentar una imagen positiva de sus gobiernos y para desviar la atención de los problemas sociales y las violaciones de los derechos humanos. Conclusión. Ambos líderes, a pesar de sus diferentes contextos históricos y ideologías, establecieron regímenes autoritarios y llevaron a cabo reformas económicas significativas para el Perú. Leguía adoptó un modelo conservador con una fuerte intervención estatal, mientras que Fujimori implementó un enfoque neoliberal y la apertura del mercado. Ambos buscaban la modernización y el orden, utilizando el control de los medios y programas sociales para ganar el apoyo popular. El legado de ambos es complejo. Está marcado por logros de modernización y estabilización económica, pero también por violaciones a los derechos humanos y el aumento de la desigualdad social. Gracias por la atención.